Capítulo 16. Unos días antes del baile de coronación, Elvina llamó a Clarion a su estudio. El primer pensamiento de Clarion fue: ella lo sabe. Clarion no sabía exactamente cómo, pero supuso que debería haber esperado que todo se derrumbara en algún momento. Milori no era un secreto fácil de guardar. Después de todo, y especialmente desde aquella noche en la frontera, tal vez Elvina se había dado cuenta de lo distraída que había estado y había enviado a alguien a seguirla, o tal vez había algo innegablemente diferente en ella. En un impulso tonto, Clarion había inspeccionado su rostro en el espejo, buscando alguna evidencia de lo que había hecho escrita en sus rasgos. Había trazado la curva de su labio inferior, todavía agrietado y dolorido por el recuerdo de su beso. Todavía podía recordar cada detalle como si él estuviera frente a ella ahora. El frío de su piel, el calor de su mirada, el brillo constante de las estrellas a su alrededor. Nada había cambiado, no realmente, y sin embargo se sentía consumida por su inmensidad. La frecuencia con la que pensaba en ello podría volverla loca. Su estómago se revolvía casi constantemente porque solo el hecho de pensar en él la hacía caer en picada. Su corazón se aceleraba a la menor provocación. Apenas había comido nada desde que se separaron. Estaba demasiado nerviosa o emocionada, o lo que fuera ese sentimiento. No quería examinarlo demasiado de cerca, porque por mucho que le emocionara, también la aterrorizaba. Había decidido no verlo hasta que su ropa de invierno estuviera reparada. Pensó que la distancia la devolvería a sus cabales, pero Petra le había entregado el abrigo reparado hacía apenas una hora, y el buen sentido de Clarion no había regresado. Ni siquiera había vuelto a mirar atrás desde que lo había dejado. Incluso en su ausencia, Milori la perseguía, tal como sin duda seguía persiguiendo la frontera de la primavera, a menos que, pensó, se arrepienta. Porque sin duda lo hizo. Había sido impulsivo y desacertado. Considerando los peligros que enfrentaba Pixie Hollow, ambos se habían dejado llevar por el momento, y esa noche ella tendría que enfrentarse a la amarga realidad de que nada entre ellos era posible. ¿O qué iba a hacer si... ¿Su Alteza?, preguntó Artemis. ¿Está todo bien? Clarion se sobresaltó y se golpeó la rodilla contra la parte inferior del escritorio. Ceseando, soltó un suspiro de dolor y se dio la vuelta para encarar a su guardia. Artemis estaba de pie junto a la puerta de su dormitorio, con una expresión bastante peculiar. A Clarion se le ocurrió tardíamente que Artemis le había informado de la citación de Elvina hacía unos minutos. Sí, por supuesto. Clarion sonrió alegremente, aunque solo fuera para ocultar su vergüenza. ¿Por qué lo preguntas? Artemis parecía estar luchando por encontrar una forma educada de responder. Después de todo, dijo: «Tu brillo». Clarion miró hacia abajo. Ahora que Artemis se lo había señalado, supuso que estaba mucho más brillante de lo habitual y teñida de un rubor rosado. ¿Y si la luz del sol se había intensificado desde la última vez que lo miró? Ahora supuso que entendía por qué Elvina siempre advertía contra dejarse llevar por la pasión. Además, dijo Artemis con el aire de alguien a punto de dar una grave noticia, el árbol de polvo de hadas está floreciendo. Clarion se puso de pie y se acercó a las puertas de cristal de su balcón. De hecho, las ramas que había justo fuera estaban cubiertas de «no me olvides» y delicadas rosas blancas. Las miró con enojo. El árbol podía ser tan descarado a veces. No hay de qué preocuparse. Clarion corrió las cortinas, ansiosa por bloquear todos sus lunáticos recuerdos. Estaba perdida en mis pensamientos, aclaró. Artemis asintió, obviamente poco convencida. ¿Quieres que te acompañe hasta la reina? Clarion supuso que no tenía sentido evitarlo, pero no estaba precisamente ansiosa por escuchar las palabras que Elvina tenía guardadas para ella. ¿Qué crees que quiere? Supongo que quiere hablar sobre los informes de los exploradores, respondió Artemis, con solo un toque de confusión. Uno de los ayudantes los hizo entregar antes. Tú los revisaste. Se quedó en silencio, como si no estuviera del todo convencida de ese último punto. Por supuesto que lo hice.
Según los informes de los exploradores, las pesadillas no habían detenido su ataque. Anoche, una con forma de gato había ahuyentado a un establo entero de ratones en las afueras del rincón del artesano. Los puestos y los carruajes ahora eran poco más que escombros, y 2 días antes, una pesadilla con forma de pez, lo suficientemente enorme como para tragarse el reflejo de la luna llena, había barrido varias casas de hadas del agua de la orilla del río. Todos reunieron tanta alegría como pudieron. Pero Clarion podía sentir la inquietud que había comenzado a extenderse, incluso durante las horas del día, pero no se atrevía a esperar que Elvina quisiera su opinión. Bueno, dijo Clarion, con un suspiro resignado, vámonos. Clarion encontró la puerta del estudio de Elvina entreabierta, se armó de valor, anunció su presencia con un suave golpe y entró. Artemis la siguió mientras pasaba junto a las filas de retratos reales y se adentraba en la torrente de sol de la tarde. Elvina estaba sentada con una tumbona, leyendo un documento. Ese día había renunciado a su corona y su cabello le caía sobre los hombros en ondas suaves y sueltas. Clarion podía ver los finos mechones plateados que parecían brillar como la fría luz de las estrellas. Se veía mucho más relajada de lo que Clarion la había visto en mucho tiempo. Parte de la tensión desapareció de Clarion, reemplazada por una leve punzada de afecto. Mucho, demasiado, en realidad, pasaba sobre ella. Clarion no había apreciado completamente cuánto pesaba la corona hasta ahora. ¿Querías verme? Elvina dejó a un lado el documento que estaba leyendo y cuando levantó la vista sonrió. Clarion, ¿cuándo fue la última vez que la había recibido con tanta calidez? Clarion intentó que la sorpresa no se reflejara en su rostro mientras se sentaba en un sillón. Parecía que su secreto todavía estaba a salvo y que Aurelia no le había contado a la reina sobre su cita perdida. Gracias a las estrellas. En la mesa que había entre ellas había una tetera humeante y un pequeño tarro de miel. Elvina se inclinó hacia adelante para servirles una taza a cada una. Me disculpo por lo ocupada que he estado, dijo, y le pasó una a Clarion. Te habría llamado antes. Clarion echó miel en su té con un cucharón de madera e inhaló el aroma terroso de la flor de zanahoria. No hay nada por lo que debas disculparte. Ambas hemos estado ocupadas. Bebió un sorbo de té para disimular su expresión y el rubor que seguramente se extendía por su rostro. Solo era una mentira en parte. Por supuesto, había seguido con los preparativos para la coronación y pasaba gran parte del tiempo preocupándose por lo poco que podía hacer hasta que Petra le arreglara el abrigo. Solo se hizo un momento de silencio antes de que Elvina dejara su taza de té. Tengo buenas noticias para compartir. Clarion se animó. Era un anuncio bienvenido. Las buenas noticias parecían escasear en estos días. ¿Qué pasa? Mi plan está casi listo para ponerse en acción. Clarion había cometido el grave error de beber otro sorbo de té justo después de hablar. Casi se atragantó. ¿Lo está? Fue un proceso de ensayo y error, continuó Elvina. La magia que se teje entre nuestros reinos es fuerte, por supuesto, pero los vínculos mágicos se pueden cortar como cualquier otro, con la herramienta y la técnica adecuadas. A Clarion se le heló la sangre. ¿Y qué es eso? Ninguna herramienta simple podría cortarlo, y mi magia por sí sola es demasiado débil. Elvina se levantó de su asiento y se dirigió a su escritorio. Clarion no lo había notado antes, pero un elegante objeto de metal descansaba sobre un cojín allí. Fue solo cuando Elvina lo recogió que se dio cuenta de lo que era, la empuñadura sin filo de una espada. La guarda, en forma de cruz, estaba elaborada de madera intrincada, con la forma de ramas entrelazadas de las que brotaban hojas, porque, por supuesto, Petra convertiría incluso un arma en una obra de arte. Fijada en su centro había una piedra solar, cuya superficie similar al vidrio nadaba en una luz naranja. Si miraba de cerca podía ver una llama brillando en su interior. Clarion solo había encontrado otra gema como esta, la piedra lunar utilizada para transmutar la luz de la luna en polvillo de hadas azul.
Pero en el solsticio de verano es un día de gran importancia para los talentos gobernantes. Nuestro poder estará en su apogeo. Petra la ha construido. Usa esto para canalizar nuestra magia. La gema brilló con la luz dorada de la magia de Elvina, y una espada de luz estelar pura cobró vida. Si empuñas esta espada en el solsticio, serás lo suficientemente poderosa para cortar los puentes. Después de eso, nada ni nadie podrá cruzar entre el invierno y las estaciones cálidas. Petra lo había hecho. Por supuesto que lo había hecho. En circunstancias normales, Clarion se había sentido orgullosa de la brillantez de su amiga y de su asombrosa capacidad para resolver problemas aparentemente irresolubles. Además, eso era lo que siempre había deseado, que sus inventos tuvieran valor. Y sin embargo, Clarion solo podía sentir el horror por lo que Petra había hecho. Pero entonces se dio cuenta de lo que exactamente había dicho Elvina. Cuando le empuñe, bajo el duro brillo de la espada, el rostro de Elvina palideció en un blanco severo. Tienes que ser tú. Será un comienzo auspicioso para tu reinado e infundirá confianza en tus súbditos. Verán que has garantizado la seguridad de Pixie Hollow contra las pesadillas para siempre. No todo Pixie Hollow, pensó Clarion. No pudo encontrar una respuesta. Apenas podía comprender algo tan terrible. Una espada lo suficientemente poderosa como para desgarrar la estructura misma de Pixie Hollow, sin importar los peligros que enfrentaban las estaciones cálidas. Esto no podría estar bien. En otro tiempo, podría haber decidido. Incluso podría haber estado de acuerdo, pero después de todo lo que ella y Milori habían pasado, después de lo cerca que habían estado, no podía contener la lengua ante un plan tan desacertado. Esta no puede ser la única manera. La luz de las estrellas se fue apagando hasta que Elvina se quedó con la empuñadura vacía en la mano una vez más. Sin la luz brillando en sus ojos, la expresión de Elvina se volvió legible, casi fría. ¿Estás disgustada? Clarion se levantó tan rápido que su silla se raspó contra las tablas del suelo. Si Elvina se sorprendió por el repentino arrebato, ella no dejó que se notara en su rostro. Por supuesto que lo estoy. No puedo entender cómo estás satisfecha con este curso de acción. Me has enseñado a gobernar. Sabes muy bien que trabajamos para asegurar que cada estación llegue a tierra firme, cuando debe. Esto va en contra del orden natural de las cosas. Si había aprendido algo en las últimas semanas, era que cada estación era esencial. Milori no había compartido con ella la sabiduría del invierno como lo habían hecho los otros ministros, pero no había tenido necesidad de hacerlo. Ella lo había visto de primera mano. El invierno enseñaba a perseverar, a aferrarse a la esperanza, incluso en las noches más largas y oscuras. Elvina la miró impasible. Quizás tenías razón cuando me confrontaste antes. No te he enseñado todo lo que necesitas saber. Su calma serena hizo que la ira de Clarion se apagara. Con cautela preguntó, ¿no? Ya te he dicho que el invierno es autosuficiente. Es mejor que siga siendo así. Elvina colocó la empuñadura de la espada sobre su escritorio y juntó las manos. Hay una historia que se transmite de generación en generación entre las reinas. Es hora de que la comparta contigo. Lentamente, Clarion se recostó en su silla. A pesar de lo furiosa que estaba, no podía negar su propia curiosidad. Los hombros rígidos de Elvina se relajaron ahora que había recuperado el control de la conversación. Una vez, por difícil que sea de creer, las estaciones cálidas y los bosques del invierno vivían en armonía. La cadencia de la voz de Elvina cambió. Como siempre, lo hacía cuando compartía un capítulo de la historia de Pixie Hollow. Por supuesto, fue hace mucho tiempo, un tiempo que nadie vivo recuerda. Al comprender el peligro que se representaba en las pesadillas, la primera reina de Pixie Hollow dispuso que fueran encarceladas en las profundidades de los bosques del invierno. También le confió al guardián de los bosques del invierno la responsabilidad de proteger esa prisión. Durante un tiempo todo fue pacífico, pero con el tiempo se resintió de su deber. Reunió a sus exploradores y organizó una rebelión contra la reina. ¿Qué? Interrumpió Clarion. ¿Pero por qué haría algo así? Elvina, sintiendo que ahora tenía toda la atención de Clarion, sonrió con ironía.
Los detalles completos de su conflicto se han perdido en el tiempo, por desgracia. Tal vez se aburrió o tal vez creyó que debía gobernar todo Pixie Hollow. Las reinas de Pixie Hollow tienen muchas responsabilidades y mucho poder. Tal vez no estaba satisfecho con su suerte, no tenía jurisdicción sobre nada más que su estéril reino. Ninguna de esas explicaciones satisfizo a Clarion. Sus reinos no podían haberse separado por algo tan insignificante como la ambición o el aburrimiento. No podía creerlo, no después de haber visitado el invierno, no después de haberse enamorado de él. Estéril era la peor palabra que usaría para describirlo. Era hermoso y vibrante, una estación que cualquiera se habría sentido orgulloso de gobernar. Sin embargo, continuó Elvina, tengo una teoría propia. Creo que las pesadillas tienen influencia sobre las hadas del invierno. Hizo una pausa y dejó que esa siniestra declaración se cerniera sobre ellas como una espada a punto de caer. Se deslizó bajo la piel de Clarion, como el frío del invierno, llenándola de una terrible y punzante inquietud. ¿Influencia? ¿Has visto lo insidiosas que son las pesadillas? ¿Cómo pueden hundir sus garras en la mente de un hada? ¿Quién dice que no pueden hacerlo mientras aún están despiertas? Elvina se alisó las manos sobre la falda. Además, no puedo imaginar qué efecto debe tener vivir junto a tantas, durante tanto tiempo. Si la prisión se ha debilitado lo suficiente como para liberarlas al mundo, seguramente su poder también se ha filtrado. Clarion se sintió enferma ante las insinuaciones, ante la idea de todas las hadas que había conocido a merced de los monstruos. ¿Crees que las pesadillas causaron la traición del guardián? Es posible, sí. Elvina se acercó a Clarion con pasos lentos y mesurados, y luego se sentó en el borde de su diván. Ahora que estaban a la altura de los ojos de nuevo, el peso de sus palabras se sentía sofocante, ineludible. Es una pena. Significa que nunca se puede confiar plenamente en el guardián de los bosques invernales. Clarion no lo podía creer. Se negaba a creerlo. Se clavó los dedos en las rodillas, aunque solo fuera para no salir corriendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No quería abrumarte con demasiada información de golpe, especialmente cuando ya parecías tan preocupada por las hadas de invierno. Clarion sintió esas palabras como una bofetada. Eran casi una confirmación de sus peores temores. Elvina no la creía capaz de manejar la verdad, ni de cumplir con su deber. Ella se inclinó y apoyó la mano en el brazo de Clarion. La piel de Elvina se sentía febrilmente caliente, como si cada uno de sus dedos fuera una marca abrasadora. Pero ahora sabes todo lo que yo hago, y el día de tu coronación cumplirás con el último de nuestros deberes heredados. La reina de Pixie Hollow debe proteger las estaciones cálidas contra la influencia de las pesadillas. La audacia de Clarion, brevemente reprimida, bajó el peso de sus antiguas inseguridades. Volvió a la vida con saña. No podía escuchar ni una palabra más de aquello. Si eso es cierto, entonces deberíamos ayudar a los bosques de invierno, no cortarles el paso. No estamos en condiciones de ayudarlos. El tono de Elvina no admitía discusión. Es demasiado peligroso. No sabemos cómo combatirlas. ¿Y entonces me obligarás a abandonar a las hadas de invierno a su suerte? La voz de Clarion tembló. ¿Debo dejar que las pesadillas destruyan sus hogares, que los elimine uno por uno? Esto no es pragmatismo, Elvina. Es una monstruosidad. No lo haré. Elvina la miró con abierta sorpresa. Cuando se recuperó, Clarion se sorprendió de lo rápido que había recuperado su porte real, como una armadura, de cómo podía llevar una simple túnica como si fuera su atuendo completo. Su tono era gélido cuando volvió a hablar. Esto es por el bien mayor. Sé que te interesan las hadas de los bosques del invierno, pero debes sacarlas de tu mente. Han sobrevivido todo este tiempo por sí solas, en las condiciones más brutales. También soportarán esto. Pero no deberían tener que hacerlo, pensó. Clarion se mordió la lengua. Elvina tomó su silencio como una aquiescencia y suspiró, como si intentara recuperar los fragmentos de su paciencia destrozada. Lo entenderás con el tiempo, Clarion. Tu amabilidad es un activo, pero también una carga pesada. No puedes sufrir tanto por los demás. Lo tendré en cuenta,
respondió Clarion. Ahora, si me disculpas, de repente me siento mal. No esperó la respuesta de Elvina. Antes de huir de su estudio, una vez que llegó a su habitación, sacó la caja que Petra le había enviado desde donde la había escondido debajo de su cama, desató la cinta, cuidadosamente anudada, y luego tiró de la tapa. Dentro estaba su abrigo, prístino y entero. Clarion no pudo evitar abrazarlo contra su pecho. No le importaba lo ridícula que se veía, arrodillada en el suelo, con la cara enterrada en la capucha forrada de piel. No era como si tuviera a alguien ahí para que lo presencie. Una vez que dejó atrás lo peor del pánico, intentó desesperadamente ordenar el revoltijo de sus pensamientos. No importaba si lo que Elvina le había dicho era cierto o no. Todo lo que sabía era que Elvina le había dado un problema casi demasiado abrumador para asumirlo. Ella y Milori solo tenían hasta el solsticio de verano para sellar la prisión de las pesadillas, o Elvina condenaría a los bosques de invierno a un aislamiento eterno.